Pues bienvenidos al webinar. Vamos a ver lo que son, como ya les comentó mi compañero, librerías en Altium. En este caso, pues, en Altium Designer, pues las librerías son fundamentales, ¿no? Para definir y organizar los componentes electrónicos utilizados, perdón, en un diseño. Para esto vamos a ver, unos cuantos, que sería, bueno, primero el contenido sería la creación de librerías sistemáticas y de PCB con Wizard y finalmente con la creación de Footprint con IPC Wizard. Y dejaríamos una sección de preguntas y respuestas para el final de la demostración. Como les comentaba, pues obviamente hay algunos cuantos tipos de librerías. Uno de ellos pues son la librería esquemática. Esta librería esquemática contiene pues, los símbolos eléctricos que se usan en los esquemas. Cada símbolo representa la lógica funcional del componente, llámese una resistencia, un condensador, un circuito integrado, etcétera, etcétera. Este tipo de librerías están asociados a un archivo o una extensión .sslib. Esta librería obviamente no incluye la información física del componente. Por el contrario, una librería PCB contiene las huellas o footprints que representan físicamente al componente en la placa. Cada huella define el tamaño, la forma y ubicación de las conexiones de los pines dentro de un espacio físico. Aquí esta se almacena con un archivo o con una extensión .pcblib y obviamente esta librería solo maneja o contiene la parte física sin incluir la representación lógica de un componente. Posteriormente también tenemos algo que se llama librería integrada. ¿Qué es esto? Pues obviamente aquí combina símbolos eléctricos y huellas físicas en un único archivo. También puede incluir información adicional como modelos 3D, parámetros eléctricos y datos de simulación. Este tipo de archivo se asocia o se guarda con una extensión .intlib. Las ventajas del archivo o de una librería integrada, pues obviamente son que es fácil, tiene facilidad de uso, ya que como es un solo archivo que contiene todos los datos de tanto símbolos como esquemáticos, como footprints, etcétera, pues es más fácil de tener y es un archivo más comprimido que contiene toda la información necesaria. Perfecto. Pues con esto nos podemos dirigir ya a la parte de la demostración técnica. Bueno, vamos a comenzar. Primeramente, en nuestro software nos vamos a dirigir a la parte de File para crear un nuevo proyecto. En File, en New, y en este caso vamos a crear un proyecto tipo librería. Nos va a indicar dónde lo queremos guardar del lado izquierdo. En este caso yo lo voy a guardar de manera local. Le voy a dar en mi computadora y voy a crear una librería integrada. La voy a crear y de la izquierda ya me va a aparecer mi archivo de librería integrada. Y ahora sí puedo empezar a agregarle nuevos archivos. Voy a darle clic derecho sobre el nombre y le voy a dar Add New to Project. Y voy a agregar una librería esquemática. Me va a mandar a la parte de la librería esquemática. Para regresarme a los proyectos simplemente me voy a la parte inferior y donde dice Projects, le doy clic. Y ahora le voy a agregar una librería PCB. Lo mismo. Me va a mandar a la librería PCB, me voy a la parte de Projects y me regreso. En este caso yo tengo ahora ya mi librería integrada con mis dos archivos que requiero para crear mi archivo PCB y mi archivo esquemático. Antes de comenzar, los voy a guardar de una vez. Sobre el nombre de la librería le voy a dar clic derecho y le voy a dar Save. Me va a decir dónde lo quiero guardar. En este caso yo lo quiero guardar aquí. Voy a ponerle el nombre que yo quiera. En este caso librería webinar. Le voy a dar Enter. Me guardó el archivo PCB. Ahora voy a guardar el archivo esquemático. Mismo nombre. Librería webinar. Obviamente sin la extensión. Y ahora voy a guardar la librería integrada.
mismo nombre, librería webinar sin extensión. Y ahora sí ya tengo todos mis archivos guardados listos para poder yo agregarle más cosas. Vamos a empezar primeramente por el archivo de esquemático. Me voy a mi librería esquemática y aquí me puedo ir ahora a la parte de abajo donde dice SSH Library, le doy clic y aquí me van a aparecer todos los componentes que yo guardé en esta librería. Voy a crear un nuevo componente. Aquí yo ya tengo uno que se llama Component 1, por default ya me lo crea. Voy a utilizar este. Le voy a dar doble clic. Al momento de darle doble clic me va a aparecer del lado derecho sus propiedades, donde dice Design Item ID. Le voy a cambiar su nombre. En este caso vamos a hacer el footprint y el esquemático de un PIC 16F886. Vamos a escribirlo así, PIC 16F886, pero lo voy a hacer con un encapsulado SOIC. Entonces yo le quiero agregar su nombre con todo encapsulado. Ustedes le pueden poner el nombre que ustedes gusten sin ningún problema. Y en la parte de designator, por lo general para los circuitos integrados siempre es muy común colocarle una U. Repito, ustedes le pueden colocar el designador que gusten, pero por estándar o por comodidad siempre se le coloca una U y un signo de interrogación. El signo de interrogación lo que nos va a ayudar es que al momento de nosotros agregarle anotaciones a nuestro esquemático, este signo de interrogación va a cambiar de acuerdo al número de componente que esté en nuestro archivo. Si colocamos primero este, va a cambiar a 1. En un momento vamos a ver eso. Ok, yo ya coloqué lo que me importaba más o menos. Aquí yo puedo colocar una pequeña descripción de lo que es, sin ningún problema. Y ahora me voy a utilizar, es momento de crear yo cómo se va a ver el esquemático de mi componente. Yo lo puedo hacer de manera manual con las herramientas que me ofrece, por ejemplo puedo colocar líneas, rectángulos, como yo quiera que se vea. Para este caso voy a utilizar la herramienta Wizard, que me va a ayudar a crear ya el componente de manera más rápida. En la parte de la barra de herramientas me voy a Tools y donde dice Symbol Wizard le voy a dar clic. En esta parte me va a aparecer un símbolo esquemático en donde yo voy a tener del lado derecho el cómo se ve mi componente ahorita, del lado izquierdo características que yo puedo modificar de mi componente. Por ejemplo, tengo el número de pines, tengo layout style, que es cómo quiero que se vaya acomodando mi encapsulado o mi integrado. Por ejemplo, tengo línea doble, que de los 4 lados tenga pines, conexión zigzag, etcétera. En este caso yo necesito un línea doble por el tipo de encapsulado. Ahora, mi componente me indica que es de 28 pines. El PIC 16F886 es de 28 pines, entonces vamos a empezar por eso. Vamos a dar, en vez de 4, vamos a cambiarlo a 28. Damos Enter. Y me van a aparecer ya todos mis pines que yo previamente coloqué o dije que contaba este integrado. Del lado derecho va a aparecer el esquemático o un preview de cómo se está viendo mi componente. Ya se ve cómo agregó los 28 pines dinámicamente. Ahora lo que voy a hacer es obviamente agregarle el nombre a cada uno de los pines. Para eso yo voy a, en el datasheet, voy a seleccionar los pines, los voy a copiar. Y en la parte de display name le voy a dar clic, aparece un cuadrito azul, luego voy a dar clic derecho y luego voy a dar pegar. Y automáticamente ya me pegó del pin 1 al pin 14 que yo previamente copié o seleccioné en el datasheet. Ahora voy del 15 al 28, misma forma, copio los nombres y le doy pegar. De esta forma yo ya coloqué mis 28 pines, cada uno con su nombre respectivo que viene en su datasheet, y ya le di a cada uno qué representa cada. Ahora, si se fijan, en la parte derecha, yo tengo aquí mis pines, pero estos pines los coloco por default como si fueran inputs. En este caso yo quiero que se coloquen como pasivos para que no tengan ninguna dirección y representar que puede ser tanto salida como entrada. En esta parte donde dice Electrical Type, yo los puedo cambiar, aquí tengo varias opciones.
pero yo lo voy a colocar en pasivo para este caso. Para eso, para seleccionar todas de un golpe, me voy a mi primer pin, luego me voy hacia el último y voy a presionar Shift y voy a dar clic en el último pin. Se van a seleccionar todos y ahora sin soltar el Shift voy a dar clic en la flechita y le voy a dar en Passive. Y ya automáticamente se me cambiaron todos a Passive y de este lado se ve como cambiaron de entradas a pines pasivos. Y con esto yo ya estoy listo para poder continuar con el PCB. Aquí igualmente, si digo, bueno, es que este pin no lo quiero de este lado, lo quiero del lado izquierdo, también lo puedo colocar, inclusive está en la parte de arriba o en la parte de abajo, sin ningún problema. Yo puedo cambiar de qué lado quiero que esté. Por default, por el tipo de plantilla que yo utilicé, ya me lo coloca del pin 1 al pin 14, del lado izquierdo, y así sucesivamente. Pero yo sin ningún problema lo puedo modificar. Ahora, antes de cualquier cosa, le voy a dar en Continue Editing After Placement, para que yo lo pueda seguir editando después de colocarlo. Ya una vez que yo estoy seguro que ya coloqué bien mis componentes, mis pines, y les puse bien el nombre, ahora sí me voy a la parte de Place, le voy a dar clic y le voy a dar en Place Symbol. Ahora le voy a dar cerrar y si se fijan aquí ya me colocó mi símbolo esquemático de mi componente que yo realicé anteriormente. Aquí por default el origen me lo da en el pin 1. Si bien no estamos obligados a colocar el origen en el pin 1, se recomienda siempre colocarlo en lugares estratégicos, ya sea por ejemplo en el pin 1 o en el centro, o lo pueden colocar en donde ustedes gusten, tomando en cuenta que donde se encuentra el origen es donde va a estar arrastrando mi componente, mi mouse. Por ejemplo, al momento de yo colocarlo sobre mi esquemático, sobre mi proyecto, lo va a tomar desde el pin 1 y desde ahí es donde se va a estar moviendo. Eso es para considerarlo con el origen. Ok, ya una vez que ya lo tengo aquí, de todos modos, como yo le di continuar editando después de colocarlo, yo puedo seleccionar cualquiera de los pines y si llegase a haber un error en alguno, yo lo puedo seguir modificando y sin ningún problema puedo cambiar designador, nombre, etcétera, etcétera. Para mí en este caso ya se encuentra correctamente. Eso quiere decir que yo ya tengo mi parte de mi esquemático. Ahora sí, yo me paso a la parte del PCB. Regreso a Projects. Y aquí si se fijan ya me apareció que realicé un cambio y que lo tengo que guardar. Le voy a dar guardar. Y ya dice que se guardó el cambio que realicé en librería webinar de esquemático. Ahora yo me voy a la parte de librería webinar pero del PCB. Igual parte de abajo me voy a PCB Library. Y aquí me van a aparecer igual los componentes que tengo creados dentro de esa librería. Le voy a dar clic, voy a utilizar este mismo componente, mismo procedimiento que antes. Le voy a dar doble clic y le voy a cambiar su nombre al mismo nombre que tenía anteriormente para no confundirme. No hay ningún problema si yo coloco un nombre diferente en uno y en otro. Solamente lo voy a colocar para yo tener mayor referencia y no equivocarme. Pero pueden colocar el nombre que ustedes deseen. Igual PIC 16F886 y entre paréntesis su encapsulado que es OIC. Listo. Ahora, eso si quieren editar en esta parte del menú. Igual, aquí pueden empezar a realizar sus esquemáticos, sus PCs, perdón, con las herramientas que nos ofrece también, a colocar pines, a colocar pads, etcétera, etcétera. Pero, una vez más, para este caso yo voy a utilizar lo que es un wizard. Igual en la parte de las herramientas, en Tools, me voy a dar clic en la parte donde dice IPC Complete Footprint Wizard. Me va a aparecer una ventana emergente, le voy a dar Next. Y aquí, en esta siguiente ventana, me van a aparecer todos y cada uno de los encapsulados que me ofrece para yo poder crear el PCB o el footprint de mi componente. Aquí puedo encontrar varios ejemplos o varias plantillas que me ofrece esta herramienta. Bueno, ahora vamos a proceder ya a colocar nuestro footprint con nuestro encapsulado correspondiente.
Aquí para igual en el datasheet viene el documento o bueno una parte en donde te va a explicar las medidas del componente y lo que se necesita para poder hacer su encapsulado dentro de esta herramienta. Bueno, aquí vamos a seleccionar o vamos a buscar el que diga SOIC. En este caso sería This Select Component is SOIC. Le vamos a dar en Next. Y aquí en esta parte nos va a solicitar las dimensiones de, pues obviamente nuestro componente, las cuales nos va a indicar nuestro datasheet. En el datasheet tenemos una parte, por lo general vienen diferentes encapsulados, si es que el componente cuenta con diferentes encapsulados. Vamos a encontrar una parte en donde tengamos ya nuestro encapsulado que es SOIC, junto con sus medidas correspondientes. Vamos a buscar la primera. Si se fijan del lado izquierdo me va a decir todas y cada una de las medidas que me está pidiendo. Por ejemplo el width range, maximum height, minimum standoff height, etcétera, etcétera. Todas y cada una están asignadas a una letra. Esta letra te va a indicar a qué se refiere cada medida. Si nos vamos del lado derecho, tenemos el esquema de qué se refiere cada una. Por ejemplo, el width range, que es con H, se refiere a la medida que hay entre pin y pin, entre el final de un pin y el final del otro pin. Y así, maximum height igual es la medida que se encuentra desde como el pie del pin hasta el principio del encapsulado. Excelente. Vamos a ir viendo cada una de las medidas junto con el datasheet. Primero me pide width range, que ya dijimos que es la medida entre el final de un pin y el final del pin del otro lado. Nuestro datasheet nos marca que esa medida la tiene correspondida o indicada con la letra E mayúscula. Nos vamos a la tabla de la parte de abajo y vemos que dice overall width E y nos va a dar 10.30. En este caso no tiene tolerancias. Lo voy a seleccionar y lo voy a colocar 10.30. Es bueno saber que todas estas medidas se encuentran en milímetros. Todas las medidas que coloquemos dentro de estos recuadros van a ser interpretadas en milímetros. Y posteriormente me va a pedir el maximum height, que es la A. Nos vamos acá y es la medida entre el pie del pin y el inicio del encapsulado. Nos vamos a nuestro datasheet y me indica que esa medida también la tiene correspondida con A, y en la tabla me dice que A es un máximo de 2.65. Aquí solamente me está pidiendo un máximo, entonces yo le puedo poner 2.65. Posteriormente me pide el mínimo stand-up height, que es la medida que tiene entre el pie del pin y el final del encapsulado, que lo tiene correspondido con A1. En mi tabla me indica que lo tiene también como A1. Igual aquí dice stand-off. Y aquí sí lo tiene como un mínimo 0.10 y un máximo 0.30. Pero a mí solamente me pide el mínimo. En este caso sería 0.1. Y aquí está, 0.1 milímetros. Ahora el body width range, que es el E, que se refiere a la medida del encapsulado. Este lo va a tener correspondido como un E1 en el datasheet. En nuestra tabla nos indica que E1 tiene medida de 7.5 sin tolerancias. Entonces en el máximo y en el mínimo yo le voy a poner 7.5. Ahora, en el body length, que lo tiene como una D, que se refiere ahora a la medida de largo del encapsulado, en mi datasheet lo tengo también como una D mayúscula, y aquí me indica que es de 17.90 y sin tolerancias. Lo coloco en el máximo y en el mínimo, 17.9. Perfecto. Ahora me pide el número de pines. Yo ya sé que el número de pines es 28, lo coloco. Luego me pide el lead width range con B, que es el tamaño del pin, bueno, el grosor del pin en este caso. En mi datasheet a mí me indica que lo tiene marcado con una B minúscula, y en la tabla lo tengo con
0.31 en el mínimo y 0.51 en el máximo. Igual, mínimo 0.31, máximo 0.51. Ya lo coloco. Y ahora lead length range, que es la L, que este se refiere a la parte de como el pie o el, sí, como el piecito del pin, la medida del pie del pin, el largo, y esta la tiene aquí en mi datasheet como igual L. Me voy a mi tabla y en L mayúscula me dice que tiene 0.40 mínimo y 1.27 máximo. Lo coloco. Estos por lo general siempre vienen ya colocados con medida estándar y sin ningún problema, o si no, tú lo puedes cambiar de acuerdo a tu datasheet y a tus medidas que te dé. Del lado derecho tenemos el preview de cómo se va viendo mi componente. Lo puedo ver tanto en 2D como en 3D. En el 2D me va enseñando todo lo que coloca, y en el 3D yo lo puedo ver, y en la parte izquierda inferior de la ventana emergente me dice Generate Step Model Preview. Yo le puedo dar una palomita al recuadro y me va a mostrar un preview del punto step que me va a generar. Le vamos a dar en Next, y aquí la bondad que tiene esta herramienta IPC es que obviamente tiene pues fórmulas o calcula los valores conforme a las normas IPC. Entonces esta herramienta es muy poderosa o muy buena, porque lo que hace es que, de acuerdo a las medidas que tú le entregas y de acuerdo al encapsulado y a los estándares que tiene el IPC, va a generar o va a hacer los cálculos con sus fórmulas que tiene para ir haciendo los valores de las subsecuentes ventanas. En este caso aquí me dice, si quieres agregar un thermal pad, se puede hacer. Le voy a dar en clic aquí, me va a habilitar los recuadros para yo colocar un thermal pad. En este caso no lo quiero hacer, entonces lo dejo sin seleccionar. Les digo, en Next, en la siguiente ventana, me va a pedir el tamaño del tacón. Ya lo calcula. Podemos usar Use Calculate Values. Lo va a calcular de acuerdo a las fórmulas que tiene el IPC. Sin ningún problema yo las puedo cambiar o puedo continuar con lo que calcula él. Por lo general, como ya es con las normas IPC, no va a haber ningún problema, entonces yo lo puedo dejar que me lo calcule automáticamente. Igual en la siguiente, la densidad, todas y cada una de estos parámetros, él me ayuda a calcularlos con las fórmulas que ya tiene, y sin ningún problema debo de tener todo correctamente. Vamos a continuar, y aquí en esta última pestaña igual me puede decir que puedo utilizar los valores sugeridos. Si yo le doy que sí, me va a bloquear las ventanitas, me va a poner una descripción de mi componente y un nombre que él va a asignar. Aquí yo lo que puedo hacer es, bueno, la descripción la dejo, pero lo que yo puedo hacer es cambiarle el nombre a un PIC 16F886 igual SOIC. Esto que va a hacer, me va a generar otro componente, porque este componente yo lo puedo modificar, como les decía, con los parámetros que tengo acá atrás, pero me lo va a generar aparte de este. Le voy a poner 2 para que no haya problema, soy 2, y le voy a dar en Next. Aquí me va a pedir dónde lo quiero guardar. Lo quiero guardar en la librería que yo creé, en la dirección que yo tengo ahorita, que se tenga formato embebido, y le doy Next. Finalmente le doy en Finish, y ya me va a aparecer mi componente con todo lo que yo le puse, con las medidas que yo coloqué y con lo que me calculó la herramienta. Y ya aquí ya puedo ver su preview. Igualmente yo puedo cambiar o seleccionar cada uno de los componentes que tiene mi footprint, y sin ningún problema yo también los puedo modificar posterior a utilizar la herramienta, ya sea que le cambie el designador a este pin, que le cambie el layer, etcétera, etcétera. Yo puedo continuar con su modificación en esta pestaña. Yo ya lo quiero dejar así, perfecto. Si se fijan aquí ya me apareció el segundo componente, que es el SOIC2, que es el que les comenté que yo creé con mi herramienta de IPC Wizard, y ya, sin ningún problema. Ahora sí, yo ya cuento con mi
esquemático y con mi PCB. Ya los puedo vincular para ya poder utilizarlos en un proyecto. Para eso me regreso a Project, igual me indica que no lo he guardado, le doy guardar, ya lo tengo guardado todos los cambios que realicé en esta librería, perfecto, me regreso a la librería de esquemático y en esta parte me voy a ir a la parte de SSH Library y yo voy a seleccionar el componente que yo quiero vincular. Aquí me va a aparecer todos, en este caso nada más tengo uno, yo voy a seleccionar este que es el que quiero vincular a mi PCB. Me voy a la parte derecha y en la parte inferior me va a aparecer un recuadro que dice Add Footprint. Ya sea que le dé aquí o que le dé en la flechita y le vuelva a dar Footprint, me va a aparecer otra ventana emergente. En esta ventana emergente me va a decir, bueno, ¿dónde lo quieres buscar? ¿Cuál es el nombre del modelo? Yo le doy aquí en Browse y me va a aparecer ya mis componentes que se encuentran en mi librería PCB que yo creé antes. Y me va a decir, bueno, tienes todos estos, ¿cuál quieres vincular a este esquemático? Yo quiero vincular el PIC 16F886 SOIC 2. Ok, le voy a dar en ok. Y ya me vinculó, bueno, ya voy a poder vincular yo encapsulado a mi esquemático. Igual, en el pin map, con los designadores que yo le coloque a mi footprint, va a linkearlos de manera automática. Obviamente como este tiene un designador 1, va a colocarlo con el designador 1 de mi PCB y así sucesivamente. Entonces esto ya lo hizo automático. Le voy a dar ok y le vuelvo a dar ok. Y aquí ya me dijo, este modelo o este footprint, este esquemático va a tener asociado este footprint. Perfecto. Ahora yo me regreso a Projects, le vuelvo a dar en guardar y ahora lo que voy a hacer es que le voy a dar en compilar into Read Library. Ya que le di compilar, ahora sí estoy listo para yo poder agregar este componente a un proyecto. Yo ya tengo aquí un proyecto abierto de librerías. Me voy a la parte de esquemático, voy a borrar y aquí para yo poder colocar el componente de mi librería voy a la parte de components. Aquí en el active bar pueden colocarlo con place part o simplemente en el botón de panels me voy a donde dice components y me va a aparecer. Aquí en la parte superior me va a decir de dónde quiero sacar el componente. Yo le voy a dar clic y aquí me va a aparecer todas las librerías que yo tengo disponibles para este proyecto. En este caso yo tengo disponible también librería webinar, que es la que acabamos de crear. Le voy a dar clic, me va a decir ok, en esta librería tienes este componente. Le voy a dar doble clic y lo puedo colocar sin ningún problema. Y aquí me va a poner todos los pines que yo puedo utilizar, inclusive hasta me da la opción de seleccionar un pin y dice, bueno, este es el nombre, pero le puedes colocar si nada más va a ser una función, si nada más vas a colocar una cosa, etcétera. Y lo que les decía, aquí me va a aparecer un U con signo de interrogación. Yo le voy a dar en Tools, Annotation Schematic Widely. Le voy a dar OK y me lo va a cambiar a 1. Esto quiere decir que este es el encapsulado o el integrado número 1 de mi circuito o de mi esquemático que estoy creando en este proyecto. Y ahora yo le voy a dar en Design, Update PCB. Le voy a dar que lo cree los links automáticamente y le voy a dar ejecutar cambios. Le voy a dar cerrar. Voy a borrar vamos a realizarlo otra vez. Le voy a dar en Tools, Design, Update, ejecutar cambios, cerrar. Y de este lado ya me colocó este componente, que es el componente que se asoció a mi esquemático. Y así de esta forma yo puedo crear todos y cada uno de mis componentes esquemáticos, tanto esquemáticos como de PCB, colocarlos en una librería y utilizarlos para proyectos futuros que yo tenga y tener un compendio de todos los componentes que yo esté realizando o que yo utilice diariamente. Y con esto sería todo de la demostración. Gracias.